Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos. Este es el tutorial parte 2 de nuestra Mafalda. Estamos realizando a Mafalda con su vestido característico de color rojo, su cabello negro. Bueno, Mafalda ya la conoces, la viste al inicio del video. Esto que ves a continuación y que estás viendo en cámara es todo lo que realizamos ya en la parte 1, en el tutorial 1, que encuentras en la descripción de este video el enlace. O aquí arriba te va a salir como sugerencia. Ya realizamos todo el cuerpo base, su cabeza, sus brazos, su tronco, sus piernas y también ya adecué los zapatos. ¿Listo? Si no has realizado todo esto, te invito a que vayas y lo tejas primero y vuelvas a este video. Quiero contarte que ya cosí los zapatitos a sus pies. Como puedes ver, le cosí también justo donde termina la tirita el botoncito rojo. Le he dado unas cuantas puntaditas solo en la parte de adelante, en el talón y en los costados donde inicia y termina la tira de cadenas. No me he puesto a coser punto por punto todo el zapato a la media para que no nos dañe la figura ni nos quede muy ajustado, sino que se vea sobrepuesto, algo muy delicado. ¿Listo? Solamente unas cuantas puntaditas. Vamos a continuar ahora con el vestido, su cabello, su lazo y demás accesorios. Su nariz es importante, que nos hizo falta en la parte 1 para que la tejamos en esta parte 2. Así que vamos a arrancar y estoy segura que te está quedando muy hermosa. Así que te invito a unirte al grupo de Facebook que está en la descripción y que puedas allí mandarme la fotico terminada. Vamos a empezar con la nariz del mismo color piel con el que trabajamos todo el cuerpo y dentro de un anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. Cuando tengas los 6 puntos como yo, pasamos a la ronda 2 donde realizaremos el patrón de un punto y luego un aumento. Un punto y repetimos hasta el final y luego un aumento. Un punto y por último un aumento. Te van a quedar 9 puntos. Vamos a hacer una ronda de esos mismos 9 puntos. Sería la ronda número 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta naricita la vamos a rellenar. Le vamos a introducir una cantidad mínima de relleno. Recuerda girar el trabajo para que no nos quede por el revés, sino por el derecho. Y así termina la naricita. Vamos a cortar la hebra larguita para poder coser aquí a la cabeza. Y la vamos a coser justo en donde está la división o la hundidura, donde comenzamos los aumentos en la cabeza, en el centro. Ahí mismo. Le vamos a introducir relleno. Vamos ahora a pasar con el vestido. Para trabajar el vestido vamos a iniciar por el cuello con el hilo blanco. Vamos a trabajar solamente esta parte inicial con blanco y el resto de rojo. Trabajaremos 31 cadenas al aire. Cuando tengan las 31 cadenas al aire, vamos a realizar desde la segunda cadena 30 puntos bajos. Vamos a ir tejiendo toda la tira de cadenas en punto bajo. De esta forma, hasta llegar al inicio de la cadena. Vamos a cambiar de hilo cuando terminemos en el último punto. Vamos a introducir el hilo rojo. Al terminar vamos a introducir el hilo rojo, subimos con una cadena y giramos el trabajo. Vamos a trabajar en filas por un tiempo y luego volvemos a trabajar en rondas. Vamos ahora a trabajar escondiendo estas hebras. Vamos a hacer 4 puntos y lo vamos a hacer tomando solo de la hebra trasera de los puntos. ¿Listo? Esta fila la vamos a hacer tomando la hebra trasera. 1, 2, 3,
y 4 puntos. Ahí ya escondí, ahorita corto este sobrante de hilo. Y voy a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a saltarme 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto comienzo a trabajar 12 puntos. 1. Ay, perdón, olvidé. Tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelvo a repetir, tejo 5 cadenas y salto 5 puntos. Y en el siguiente realizo los 4 últimos puntos que me quedan, recuerda, tomando la hebra trasera. Así terminamos la fila número 2, ya con la abertura de los brazos. Acá tendremos los mismos 30 puntos contando las cadenas. Subimos con una cadena y giramos el trabajo. Vamos ahora a trabajar el resto del vestido en punto bajo, como venimos haciéndolo, y tomando toda la hebra normal. Simplemente aquí lo hicimos para que más adelante podamos trabajar el cuello en la hebra delantera que nos quedó blanca. Vamos ahora a trabajar un patrón que va a ser 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Y vamos a ir repitiendo 1 sobre las cadenas también. 2 y en esta cadena hago aumento. Y así voy a ir repitiendo por toda la fila. 2 puntos y un aumento. En total, al final te van a quedar 40 puntos. Vamos a realizar, después de esta ronda de 2 puntos aumento, vamos a tejer desde la ronda 4 hasta la ronda 6. Esos mismos 40 puntos que tenemos allí. Tejeremos 3 rondas, bueno, 3 filas. Y ahora vamos a hacer la fila número 7, donde vamos a trabajar 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y luego un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta finalizar toda la fila para terminar con 50 puntos. 3 puntos y un aumento. Terminada la fila 7, trabajaremos desde la fila 8 hasta la fila 14. Yo aquí ya tengo, miren, avanzado hasta la fila 14, van a ser 7 rondas de esos mismos 50 puntos y ya para terminar haremos la fila número 15 realizando el patrón de 4 puntos y un aumento para tener 60 puntos en total. Cuando tengas terminada esa fila 15, cortamos la hebra. Vamos a dejar una hebra larguita para poder coser el vestido ya cuando esté todo terminado, ¿no? Lo vamos a ubicar, a poner en el cuerpo base y vamos a coser toda esta abertura de atrás, ¿listo? En el vestido para poderlo cerrar, ¿vale? Vamos ahora a realizar la parte de las mangas. Voy a hacer una y realizo con ustedes la siguiente. También realizaremos la parte del cuello. La parte de las mangas la vamos a trabajar en rondas, ¿vale? Ya hice esta y vamos a trabajar esta. Vamos a enhebrar justo en la parte izquierda, derecha, perdón, pero de esta esquina. Mira, aquí justo donde tenemos el punto blanco introducido. En esta esquina
vamos a enhebrar y vamos a trabajar un punto allí, los 5 de abajo, uno en esta esquina, los de arriba. Vamos a trabajar todo tejiendo en punto bajo. La manga también es en punto bajo. Y vamos a ir tejiendo a medida que vamos avanzando aquí en los puntos. Debes tejer primeramente estos puntos rojos, trabajar en las esquinas y también trabajar en los puntos blancos. Pero en los puntos blancos, cuando vayas aquí en la parte de arriba de los puntos blancos, vamos a trabajar tomando esta hebra del hilo blanco y trabajando también en las esquinas. En total vamos a tener que ubicar 14 puntos. ¿Listo? 14 puntos. Sobre todo haciendo en las esquinas de a 2 para que nos salgan los 14 puntos. Y luego vamos a trabajar, te voy a dar las indicaciones de estas rondas que son súper fáciles de realizar, solo es acomodar un poco el tejido para que no se nos dificulte, pero las rondas son muy sencillas. En la ronda 2 vamos a trabajar el patrón de 6 puntos, un aumento. Al repetirlo te van a quedar 16 puntos, solo se repiten 2 veces. Luego en la ronda 3 trabajaremos esos mismos 16 puntos. En la ronda 4 vas a trabajar 7 puntos aumento y lo repites y nos quedan 18 puntos y en la ronda 5 hacemos los mismos 18 puntos. La ronda 6 haremos 8 puntos aumento y nos quedan 20 puntos, así que la ronda 7 trabajaremos esos mismos 20 puntos. En la ronda 8 vamos a trabajar 9 puntos un aumento. Lo repetimos y nos quedan 22 puntos. La ronda 9 vas a hacer esos mismos 22 puntos. Y ya para finalizar la ronda 10, que es la última, vamos a hacer el patrón de 10 puntos un aumento. Y cuando termines te quedan 24 puntos. Por eso nos queda así como una especie de abierto, así como una campana bien abiertica para que nos quede como es el vestido de Mafalda. De pronto aquí se nos dificulta un poquito introducir el brazo si lo rellenaste mucho, pero le vamos a ampliar y con fuercita lo sacamos y aquí ya queda muy amplio. ¿Listo? No hay problema. Vamos a trabajar las dos mangas así con esas indicaciones que te di. En esta parte, sobre todo mis chicas, aquí en la parte de las hebras donde trabaje lo blanco, por favor, recomendación, vas a tomar la hebra que está atrás, la hebra trasera, porque nos debe de seguir quedando la hebra delantera en lo blanco para que podamos ahorita hacer el cuello, ¿vale? Vamos a tomar unos puntos aquí de la manga para hacer el cuello y necesitamos esa hebra. Así que aquí cuando llegues a esta parte trabajas sobre la hebra trasera. Cuando ya tengas las dos mangas realizadas, vamos a realizar el cuello con el hilo blanco. Aquí en todo el centro, en medio de las dos mangas, tenemos en total 12 puntos. Vamos a ubicar desde el punto número 6 central, que nos quede en todo el centro. Aquí tengo introducida la aguja. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Cuenta el punto que está aquí escondidito. La hebra delantera que se ve aquí escondidita debajo de la manga, ¿listo? Y contamos 3 puntos encima de la manga. Llevamos 6, 7, 8 y 9. 9 puntos vamos a abarcar para nuestro cuello. 9 puntos para un lado y 9 puntos exactamente igual hacia el otro lado. Vamos a enhebrar tejiendo de manera hacia arriba. Y vamos a enhebrar en el punto que tenía ahí marcado, el punto número 1 de esos 6 hacia un lado. Enhebramos en punto bajo también y trabajamos 1 escondiendo la hebra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último 9.
9 puntos. Ahora subo con una cadena, vamos a trabajar en filas, giro y voy a hacer disminuciones al inicio y al terminar en todas las filas. Voy a iniciar saltándome un punto y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 voy a saltarme un punto y en el último realizo el punto número 7. Vuelvo y repito, subo una cadena, giro y ahora también voy a saltarme un punto al inicio en la fila 3 y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y me salto un punto y en el último 5 puntos. Subo con una cadena, giro y vuelvo. Inicio con disminución o saltándome un punto, 1, 2 y en el último me salto otro y solo me quedarían 3 puntos. Así termino esa parte. Listo, voy a cortar, hacemos una cadena y cortamos la hebra. Vamos a realizar exactamente igual en el otro lado. Vamos a iniciar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí iniciaría a realizar lo mismo. Las mismas filas que aquí y ahorita le hacemos un bordo para terminar. Cuando ya tengas las dos partes del cuello, vamos a comenzar desde una esquina, desde esta esquina y trabajaremos un bordo por todo alrededor de punto bajo. Simplemente vamos a enhebrar acá y comenzaremos a trabajar en punto bajo toda esta fila. Voy a ir escondiendo esa hebra. Y al llegar acá a la parte de nuestro cuello, vamos a hacer un punto bajo por fila. Tenemos en total 4 filas, entonces vamos a hacer 1, bien ajustaditos, que no nos queden tan amplios. 2, 3 y en este último 4. Y aquí voy a empezar a trabajar los 3, o sea que aquí en este hago 1, 2 y 3. Tenemos 3 puntos allí, si recuerdas, donde terminamos. Y vuelvo y hago uno ahí mismo para iniciar los puntos del lateral, que son 4. 1 y voy escondiendo esa hebra. 2, 3 y en el último 4. Voy a hacer un punto deslizado en el punto donde tengo la saliente de nuestras filas, igualmente aquí en este punto deslizado, y voy a empezar ahora los 4 laterales del otro cuello. 1, 2, 3 y ajusto esta hebra, 4 y hago los 3, 1, 2 y los 3 de la parte de arriba. Ahora voy a hacer los 4 bajando. 1, 2, 3 y 4. Y aquí en el último hago un punto deslizado. Y voy a continuar con punto bajo como lo hice al inicio, terminando aquí la fila. Y así terminamos la parte del cuello. Vamos ahora a trabajar la parte que va donde colocamos los botones. Mira, así terminamos esta parte. Vamos a hacer ahora aquí donde ponemos la parte de los botones. Mis chicas, así queda ya el vestido puesto. Se lo he colocado, se lo he sobrepuesto al cuerpo base de nuestra muñequita, nuestra mafalda. Le bajamos el cuellito
Y vamos, antes de coserlo, miren, no lo he cosido por detrás porque es importante que lo bordemos antes de coserlo. ¿Listos? No se nos facilita mucho más hacer las crucecitas con el bordado abierto, sin coser el vestido, ¿vale? Puedes hacerlo con el mismo hilo de los zapatos, el hilo negro, o si tienes hilo de costura, que es mucho más delgadito, de coser normal, también podemos hacerlo para que queden más delgaditos las crucecitas, no tan gruesas. Vamos a trabajar una pieza muy pequeñita que es la que tengo aquí. Miren, una pieza que vamos a colocar a coser debajo del cuello en la parte central y lo bajamos. Esta pequeña pieza es muy fácil de tejer, solamente realizas 6 cadenas al aire y desde la segunda cadena tejes 5 puntos bajos y realizas 3 filas. Luego yo tengo aquí unos pequeños circulitos de foamy que realicé con foamy. Foamy es un material que utilizamos en manualidades, o puede ser con fieltro, o puede ser con el mismo tejido, y haces 2 circulitos como tipo de botones y los pegamos con silicona o pegamento. También pueden ser botones normales. Aquí tengo botoncitos normales, sino que no conseguí más pequeños. Estos están muy grandes, mira. Me quedarían ocupando demasiado espacio, aunque también lo puedes hacer. Y los cosemos, ¿vale? Vamos a realizar todo esto del vestuario, luego coseremos ya cuando esté bordadas las crucecitas, coseremos la abertura de atrás y listo. Y pasemos al cabello de color de hilo negro. Vamos a trabajar el cabello. Antes de eso coseremos la nariz. Mire, voy a coser la nariz justo aquí en donde está la división de la parte de arriba pequeña y de donde empieza la amplitud. Aquí voy a coserla. Vamos a comenzar con la parte del cabello y vamos a introducir dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer el cabello de hilo negro. Vamos a realizar primero una basecita de donde vamos a sacar todas las tiras de cabello. En la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos para tener 12 puntos. Mi tercer aumento, mi cuarto aumento, el número 5 y me falta uno, el número 6. Y voy a pasar a la ronda 2. En la ronda 2 voy a trabajar el patrón de un punto y un aumento, pero lo voy a hacer tomando solo de la hebra trasera. Un punto y un aumento. Y esto lo voy a repetir hasta finalizar tomando solo la hebra trasera. Te deben de quedar 18 puntos. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Hasta que tengas los 18 puntos. Y pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 trabajaremos el patrón de 2 puntos y un aumento, también tomando de la hebra trasera. 2 puntos y un aumento, tomando de la hebra trasera. Y nos van a quedar en total 24 puntos. Al terminar esa ronda comenzaremos las tiras de cabello. Primero haremos estas tiras de esta ronda, de la última ronda, y vamos a trabajar 17 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a trabajar en
media vareta las tiras de cabello, ¿listo? Y vamos a devolvernos desde la segunda trabajando 16 media varetas. De esta forma hasta que lleguemos a la base del cabello. Cuando llegues aquí a la base del cabello, vas a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y repites nuevamente las 17 cadenas hasta completar 17 tiras de cabello. Cuando tengas las 17 tiras de cabello, te faltarán 7 puntos. En estos últimos 7 puntos haremos tiras de cabello de 5 cadenas solamente y desde la segunda cadena haremos 4 medias varetas y tendremos 7 tiras de 5 cadenas. Esas van a ir en la parte de la frente. Así se va a ver nuestra primera base, nuestra primera ronda de tiras de cabello con las 7 que tenemos acá adelante, corticas para la frente. Vamos ahora a trabajar, vamos a hacer puntos deslizados hasta ubicarnos en la ronda siguiente donde tenemos la hebra delantera para poder trabajar allí las otras tiras. Nos faltan 2 rondas más de tiras de cabello. Entonces vamos a trabajar, vamos a girar y vamos a subir con punto deslizado en el punto inmediatamente anterior aquí. Y trabajaremos en la misma dirección hacia la izquierda de nuestras tiras de cabello, igualmente haciendo punto deslizado en el punto siguiente de la base. Vamos a trabajar, aquí tendremos 18 puntos, así que vamos a hacer 18 tiras, pero vamos a hacer estas tiras de 13 cadenas cada una, listo, de 13 cadenas y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando las medias varetas hasta la base. Y luego vas a realizar lo mismo subiendo con punto deslizado en la última ronda donde dejamos la hebra delantera también. Hacemos lo mismo, ahí tendríamos 12 puntos, así que realizaremos 12 tiras de cabello, pero esa última ronda de esas 12 puntos o 12 tiras de cabello la vamos a hacer de 9 cadenas, ¿listo? Vamos a hacer de 9 cadenas y desde la segunda nos devolvemos haciendo 8 medias varetas. Entonces, para aclarar, vamos a hacer la segunda ronda de tiras de cabello de 13 cadenas cada una. Y la última rondita de tiras de cabello de 9 cadenas. Vamos a hacerlo y luego les muestro con alfileres cómo ubicar a la cabeza. Así se ve, mi chica, ya el cabello, todas las rondas terminadas hasta la última de acá arriba. Son 3 rondas de tiras de cabello y ya se ven así todas terminadas. ¿Listo? Debes estirarlas que no se enchurquen. Y si tal vez dejes muy apretado, muy ajustado y se te enroscaron y se te enchurcaron, una de las cositas que podemos hacer o tipsitos para esto, porque nosotros en las tiras no hicimos aumentos. Si hacemos aumentos es cuando queremos que los churcos o las tiras de cabello sean churcos o muñecas con churcos, ¿listo? Cabello ondulado. Pero cuando no hacemos aumentos, sino simplemente los puntos de las cadenas deben quedar lisos. Si te quedan churcos es porque de pronto tejes ajustado o las cadenas quedaron muy ajustadas y tejes los puntos sueltos. Entonces debemos tener y mantener la tensión del hilo todo el tiempo, la misma tensión todo el tiempo. Un tipcito que les doy si se enchurca es que con la plancha de cabello de nosotras, las planchas normales de cabello, con un calor muy mínimo, le pases a cada una de las tiritas. Con un calor mínimo que no vayamos a quemar la hebra, el hilo, ¿listo? Con un calorcito mínimo y funciona, mis chicas, se quedan estiraditas. Si no, simplemente como hago yo, así con las manos las estiro para que cuando la vayamos a ubicar en la cabeza quede justo en el lugar. Voy a ubicarlo con alfileres como siempre les enseño. La parte del flequillo de la primera ronda va hacia la frente. ¿Listo? Voy a ubicar con alfileres como siempre les muestro
para que ustedes sepan dónde vamos a ubicar las tiras y cómo las vamos a coser. Siempre yo simplemente le hago una puntadita al final de la tira y listo. Voy a ubicar y vamos a hacer el moño. Lo vamos a hacer primeramente, antes de comenzar el moñito, voy a explicarles lo de los alfileres. ¿Listo? Es que a veces me acelero mucho y no les explico el paso. Este paso es el de los alfileres, mis chicas. Vamos a ubicar con alfileres las tiras de cabello. Vamos a comenzar por la primera ronda que realizamos. Aquí ubiqué, miren, las tiras largas, las primeras tiras largas después de las 7 cortas, las ubiqué en los laterales, miren, así, ubiqué la nariz y dejé el espacio del rostro limpiecito para ahorita colocar los ojos, la boca y de pronto unas cejitas. Vamos a colocarlas, mire, con alfileres, vamos a estirarlas muy bien. Yo las estiré casi que, mire, al borde donde comienza nuestro cuello del vestido, bien hasta abajo las estiramos. Y estas las dejamos siempre, mire, yo las dejé desde la nariz unas 5 rondas encima de la nariz como un espacio para los ojitos. Y también las estiré muy bien y coloqué alfileres. Donde está el alfiler es donde vamos a hacer la puntadita con el hilo largo que dejamos al terminar el pelo. Y ahora voy a pasar con la ronda 2. Con la ronda 2 voy a hacer lo mismo, pero entonces no vamos a estirar mucho, sino hasta donde llegue. Mire, esta llega más o menos hasta la mejilla y la idea es dejar un poquito de amplitud. La amplitud que le vamos a dar es dejar estas con una pequeña punta levantada. ¿Listo? El alfiler lo ponemos un poquito más arriba y lo mismo hice con la tercera ronda de tiras, mira. Dejamos un poquitito levantado como para que le dé volumen al cabello. Y la puntadita la hacemos un poco más arriba de la punta de nuestra tira de cabello. Aquí en la parte de arriba, en la segunda ronda de tiras, dejé 5 tiras para la parte de adelante sin poner alfileres. Justo las que están encima de estas. Y en la tercera ronda de tiras de cabello, que es la de 9 cadenas, dejé 3, mira, sin poner alfiler, justo las que están encima de todas estas. ¿Por qué no las vamos a coser todavía? Porque vamos a dejar para con estas armar un poco de volumen en la parte de arriba y poder colocar el moñito o lazo detrás de estas tiras y luego miramos, ya les muestro cómo las vamos a ubicar, ¿vale? Del resto ya todo está ubicadito con alfileres. Vamos a realizar el moño. Para el moño lo vamos a realizar en hilo rojo y en punto bajo. Vas a tejer 19 cadenas al aire y desde la segunda cadena comenzaremos trabajando la fila 1 tejiendo los 18 puntos que tenemos en las cadenas hasta llegar al otro extremo. Para la siguiente fila, ya tenemos la fila número 1, para la siguiente fila giramos el trabajo y en el punto siguiente, no en el primero, sino en el siguiente, haremos un punto deslizado. Y aquí comenzaremos con una cadena a trabajar la fila número 2. Vamos a tejer todos los puntos. Y cuando lleguemos al final no vamos a tejer el último punto, sino que vamos a dejarlo sin tejer y subimos con una cadena. Bueno, comenzaremos la siguiente fila, la fila 3. Al llegar al final dejamos ese punto sin tejer y subimos con una cadena. Bueno, giramos, no vamos a hacer la cadena todavía, vamos a hacer el punto deslizado como hicimos en la anterior. En el siguiente punto subimos con una cadena ahora sí y allí en el segundo punto iniciamos la fila número 3. En la fila 2 debemos tener 16 puntos. En esta fila 3 vamos a hacer 14 porque estamos saltándonos el primero y el último punto. Aquí cuando llegue al final vuelvo a dejar el último punto sin tejer. De esta forma nos va a quedar unas disminuciones.
Pasamos a la fila número 4, ya tenemos 3 filas con disminuciones. Vamos a hacer la fila 4 para hacer la otra parte del moño que es con aumentos. Subimos con 2 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto en la segunda cadena que acabamos de tejer. Y luego continuamos en los puntos que ya tenemos. Tenemos 14 puntos, así que los vamos a tejer todos. Y acá al final, en el último punto, haremos un aumento para que nos quede amplitud en ambos laterales, en ambas esquinas. Entonces acá en el último punto que tengo voy a hacer un aumento. Y ahora voy a subir nuevamente con 2 cadenas en la fila 5. Nuevamente tejo un punto en la segunda cadena. Y voy ahora a continuar en los puntos que tenemos 16 ahora. Vamos a tejerlos hasta llegar al final, donde nuevamente al final haremos un aumento. Al finalizar esta fila 5 te van a quedar 18 puntos. Entonces vamos a trabajar. Miren, ya voy llegando acá al final. Y en el último punto voy a hacer un aumento. Y ahora en la fila número 6, que es la última, voy a trabajar estos mismos 18 puntos. Solo subo con una cadena y trabajo los mismos 18 que ya tenemos. Al terminar esa fila 6, terminamos ya nuestro lacito y dejamos una hebra larga para poder amarrar o coser al cabello. Vamos a enhebrar con la aguja lanera y vamos a deslizarnos hasta el centro de nuestro moño. Lo voy a hacer pasando de un punto a otro. ¿Listo? De un punto a otro sin fruncir. Ir estirando nuestra pieza para que no se nos dañe la forma, ni se nos arrugue, ni se nos frunza. Nos vamos a ir deslizando hasta el centro. Creo que esto es el centro. Vamos a mirar. Uno más. Y llegamos al centro. Aquí. Aquí voy a hacer un nudo. Voy a hacerle un nudo para que cuando templemos ahorita y hagamos el lacito no se nos arrugue todo esto que llevamos de deslizado hasta ahí. Entonces aquí hago un nudo, listo, ahora estoy ubicada en todo el centro. Aquí voy a bajar en forma de zigzag o en forma de acordeón hasta la parte donde hicimos las cadenas. Miren, ahí ya llegué. Lo que voy a hacer es fruncir, jalar esto, miren, para que se frunza en todo el centro. Y ahora me voy a devolver por la siguiente cadena, haciendo lo mismo hasta llegar nuevamente al inicio. Lo hacemos 2 veces, miren, aquí frunzo, ahora aquí arriba, y ya nos quedó fruncido en el centro. Lo que vamos a hacer es ahora con esta hebra enrollar de esta forma, muy ordenadamente, centradito. Si vemos que me quedó más a un lado que el otro, entonces enrollo para el otro lado. Y así nos queda ya el lacito. Ahorita hacemos un nudo, un nudito, un lazo para que no se nos suelte todas estas hebras. Y dejamos la hebrita, no la cortamos para coser al cabello. Volvemos aquí a las tiras de cabello. Las 5 largas que habíamos dejado en espera las he colocado 2 para este lado y 3 para este lado, encima de las que ya teníamos. Listo, para darle volumen aquí en la parte de arriba del moño. Y las 3 pequeñitas las voy a coser hacia atrás. Voy a ponerlas encima de las otras, así hacia atrás, para poner el moño que acabamos de hacer aquí frente a esas 3. Las 3 están acá atrás, mira. Y aquí voy a colocar el moño. Si ves que encaja perfectamente, y le hago unas puntaditas
en las esquinas para que se mantenga levantadito. Y encaja perfecto en medio de las tiras que acabamos de acomodar. Vamos a coser todo esto. También te voy a mostrar cómo vamos a hacer los ojitos y el bordado de acá, que lo vamos a hacer los ojitos con el mismo fieltro o con el mismo foamy que trabajamos los botoncitos. En mi caso yo lo hice con foamy. Vamos a hacerlo así y lo vamos a pegar acá en el rostro, ¿vale? También lo puedes hacer con el mismo hilo, pasando varias veces por los puntos, haciendo un circulito también. Hasta voy a mirar si les muestro cómo lo podemos hacer con el mismo hilo, así, en unos puntitos. Y estamos ya próximos a terminar nuestra mafalda. Bueno, mis chicas, aquí nos ha quedado ya mafalda y quiero darte las indicaciones de los últimos detalles que debemos realizarle para darla por terminada esta labor. Los ojitos he decidido hacerlos con hilo, pero los puedes también realizar con el foamy con que colocamos los botoncitos. Yo hice los circulitos, sino que mi foamy es un poco más claro que el negro, es un negro opaco, entonces no se vería bien acorde con el hilo negro del cabello, que sí es bastante negro fuerte. Estos los realicé para ver cómo se veía, pero si ustedes ven que no les acorde, no queda acorde, lo pueden hacer con hilo como yo. El tamaño pueden hacerlo de acuerdo al tamaño de tu mafalda. En mi caso, los de fieltro miden alrededor de 2 centímetros de largo, pero los de foamy, perdón, esto es foamy. Pero en hilo, mira que en hilo abarqué solo dos rondas de nuestro tejido. Voy a acercar la cámara, voy a acercarla aquí a cámara para que puedas apreciar. 2 ronditas abarqué y abrazando 1 o 2 puntos, mira. Como 2 puntitos. ¿Listo? Hacemos como un cuadrado y empezamos a rellenar. Luego, ¿qué hacemos? Con el hilo blanco le hacemos unas 2 rayitas en la parte encima del negro para que nos dé como un brillo a la mirada. Las cejitas, 2 ronditas encima del ojo, le hacemos así diagonal, abarcando también 2 rondas hacia abajo o hacia arriba, como lo vayas a realizar, para que queden unas lineecitas de cejas. Y la boca, mira, desde 1, 2, 3, 4 rondas donde terminan los ojos hacia abajo, comencé la boca abarcando 1, 2, 3 rondas. Abarqué 3 rondas en forma ovalada hasta terminar en este lado. Y aquí hice una puntadita para que me quedara el óvalo perfecto y no se nos mueva, ¿listo? Pero todo esto va acorde al tamaño que te haya quedado el rostro o la nariz al momento de coserlo. ¿Listo? Debajo de la nariz dejé 1, 2, 3, 4 hasta el punto central de la boca. 4. Y una rondita debajo de la nariz donde inicié la boca. Puedes pausar aquí el video o tomarle captura y lo puedes guardar para que se te facilite el momento del bordado. Igualmente en el canal tengo muchas transmisiones, videitos de transmisiones en vivo donde les comparto el bordado. Aunque esto es muy sencillo, no te compliques, simplemente lánzate al ruedo con el hilo y la aguja lanera. Del resto ya ustedes lo saben, mis chicas, ya lo habíamos cosido, el cuellito para mí fue necesario tomarle unas puntaditas, miren aquí, unas puntaditas debajo el vestido para que no se me levante tanto. ¿Listo? Y así nos ha quedado terminada esta preciosidad de mafalda. Espero que te haya encantado trabajar conmigo, que te haya gustado tejer junto conmigo este proyecto y te animo a que sigas tejiendo muchos más diseños que tenemos en el canal, maravillosos. Sé que sí, te van a gustar
para que me acompañes. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, comenta cómo te pareció el tutorial, el video. También en TikTok subo mucho videitos también cortos que te pueden ayudar también de la elaboración, cositas que no subo aquí en el tutorial o que no subo en Facebook, en YouTube, sino que son videos adicionales de otro tipo de contenido que te puede servir. En TikTok también. Y también en Instagram. En Instagram puedes encontrar las fotos, la fotografía que le tomo a estos diseños que te pueden ayudar también como inspiración. Aquí en la descripción encuentras todos mis enlaces, también el grupo de Facebook. Te animo a que te unas para que me mandes tu fotico de Mafalda terminada. Está aquí también en la descripción todos los enlaces. Por allá te espero, mi chica. Y por allá espero a todas las que se quieran unir a esta familia de Creative Crochet. Último detallito que se me olvidaba, rubor. Le eché un poquitito de rubor en la nariz y en las mejillas. Espero que te haya encantado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.